gracias a todas las personas que están con nosotros de casa, a todas las personas que nos visitan. Les damos la más cordial bienvenida. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con este tiempo para compartir la palabra del Señor. Por favor, levante su mano derecha y cierre sus ojos un momento. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que abra nuestros corazones y abra nuestros entendimientos para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, alimenta nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea estructura dentro de nuestros corazones, de nuestras almas. En el nombre de Jesús, fortalécenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Hace tiempo que había estado recopilando información, porque tengo un buen número de tiempo que he estado deseando poder compartir lo que voy a compartir hoy. Y si usted me lo permite, vamos a comenzar una serie. Dígale a la persona que está a su lado, vamos a comenzar una serie de prédicas. Esta serie va a ser la primera, este domingo, es la primera de varios domingos que vamos a estar tocando el mismo tema consecutivo. ¿Sí? Tal vez nos vayamos a tardar unos 3 o 4 domingos, tal vez 5, para poder completar toda la información que vamos a ver. Es algo muy interesante, algo muy importante, y este tema es las 7 naciones que Dios venció por Israel. Dígale a su compañero, por favor, las 7 naciones que Dios venció por Israel. Y tal vez podamos decir, pues qué padre, información suena chido, suena padre, pero la verdad es que trae un trasfondo muy importante y sobre todo muy aplicable a nuestra vida diaria. ¿Está listo? Sí. Muy bien, no lo escuché muy listo, pero ¿está listo? Sí. Muy bien. Deuteronomio capítulo 7 es el texto base con el que vamos a arrancar esta serie el día de hoy. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 nos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjese bien, así es como empieza el capítulo 7 de Deuteronomio. Y tal vez lo pueden leer y decir, pues qué bonito suena todos los eos. Sin embargo, estos pueblos, estas diferentes naciones que la Biblia dice que Dios echó de delante de Israel, ¿sí?, tenían un significado importante. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué razón Dios les dice que no se unan con ellos. Vamos a leerlo, versículo 2. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque, fíjese bien, desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas a fuego. Por favor, dése cuenta, esto es una ordenanza muy importante, pero no es una ordenanza caprichosa. No es solamente porque yo digo y porque aquí mi chicharrones truenan. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que Él está derribando, Él está echando fuera a estas 7 naciones delante de Israel, que son naciones mucho más grandes y mucho más poderosas de lo que era Israel en su tiempo. Pero después le dice la razón, y esa razón es: no harás alianza con ellos, no te emparentarás con ellos, no tendrás ningún tipo de acuerdo con ellos. Al contrario, los destruirás del todo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, estas personas desviarán tu atención
venir. ¿Le queda claro? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que me parece a mí muy interesante es quiénes eran estas 7 naciones. Mire usted, Dios ya había decidido bendecir a su pueblo, llevándolos fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Es decir, siglos antes, Dios le había prometido a Abraham que habría de darle una nación tan numerosa que no se podría contar, y que él habría de bendecir a esa nación, a esos descendientes que tendría, y que los iba a llevar a una tierra fructífera. Literalmente dice la escritura, una tierra que fluía leche y miel. ¿Sí? Ahora, Dios sabía que esta tierra estaría ocupada. Es decir, la tierra prometida, a donde Dios llevó a Israel, no era una tierra que estaba vacía o sola. Al contrario, era un lugar tan fértil, era un lugar tan abundante en todos los sentidos, que había 7 naciones ocupando ese lugar. Entonces, Dios sabía que este lugar estaría ocupado, pero dentro del corazón de Dios había varias cosas que Él quería enseñarles a sus hijos. ¿Cuántos de acá tenemos hijos adolescentes? Tal vez algunos ya están más grandes, otros tal vez tienen niños más pequeñitos. Muestre el hermoso que tenemos por acá. Pero cuando tú pasas a una edad en donde tienes hijos adolescentes, llega un momento en donde te das cuenta que necesitas enseñarles algo más que, no sé, las reglas básicas de la casa. Llega un momento en donde esos jovencitos, esas jovencitas empiezan a convertirse en adultos, que es el proceso de la adolescencia, y tú y yo como padres necesitamos enseñarles muchos valores importantes: responsabilidad, enseñarles el valor de las cosas, enseñarles que se tienen que respetar las autoridades, enseñarles una serie de cosas, una serie de valores que necesitan aprender para poder crecer como hombres y mujeres de bien. En ese mismo sentido, Dios estaba por introducir a Israel a la tierra prometida, pero como si fuera un adolescente Israel, Dios deseaba enseñarle algunas cosas muy importantes a su hijo, a su pueblo Israel. Y tenía preparado una serie de situaciones a través de las cuales les haría aprender lo que él quería que aprendieran. Sin embargo, si vemos un poco de historia, nos damos cuenta que Israel, justo como Dios le habló a Abraham, en Génesis capítulo 15, Dios le habla a Abraham que le va a dar un pueblo, y también le dice: este pueblo que te voy a dar estará en una tierra ajena y serán esclavos por 400 años, pero yo enviaré a alguien a rescatarlos, los rescataré con mano fuerte y los llevaré a la tierra que te estoy prometiendo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Moisés. En Éxodo capítulo 3, Dios se revela a Moisés y Dios le dice algunas cosas importantes que yo quisiera que usted se diera cuenta. Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 nos habla de este momento histórico donde Dios llama a Moisés por su nombre. Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 dice: dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, fíjate bien, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Otra vez encontramos a todos estos eos. ¿Se da cuenta? Es decir, Dios sabía. Dígale a su compañero, por favor: Dios sabía. Dios ya sabía que esta tierra estaba ocupada por estas 7 naciones más grandes y más poderosas que Israel. Es decir, no solamente Dios lo sabía, sino que intencionalmente Él permitió que así fuera.
¿Por qué? Como ya le comenté, porque Dios, como buen padre, no solamente tenía el deseo profundo de bendecir a su pueblo, sino también de enseñarles una manera diferente de vivir. Él deseaba cambiar la perspectiva de ellos para que pudieran convertirse, en lugar de ser esclavos como fueron por 400 años, poder cambiar su perspectiva, poder cambiar su forma de verse a sí mismos, para que se convirtieran a sus propios ojos en conquistadores. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, ¿qué es lo que Dios quería dejar claro con su pueblo al decir esto? Él quería hacerles entender muy claramente que estaría prohibido, fíjese bien, estaría prohibido relacionarse con estos pueblos, es decir, ellos no debían hacer alianzas de ningún tipo con ellos, ni mucho menos emparentar con ellos. Ya lo leímos ahorita. Dios le dice: te voy a introducir a esta tierra, y en esta tierra hay estas 7 naciones, y las menciona. No harás alianza con ellos, ni darás a tu hijo para su hija, ni a tu hija para su hijo, porque desviará el corazón de tus hijos del pos de mí. Fíjese bien, había 3 cosas que Dios había prohibido en este pasaje. La primera, no debían relacionarse con ellos. Repita conmigo: relacionarse. No debían relacionarse con ellos. Número 2, no debían hacer alianzas con ellos. Repita conmigo: alianzas. No debían hacer alianzas con ellos. Número 3, no debían emparentar. Repita conmigo: emparentar. No debían emparentar con ellos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no debían hacer esto? Ya lo dijimos. Porque aprenderían las costumbres de estos pueblos paganos, y entonces Dios los llevaría a la destrucción. Su propia desobediencia les llevaría hacia su propia destrucción. Ahora, por favor, entendamos algo. Dios tiene preparado un gran futuro para su pueblo. Dios ya tenía preparado un gran futuro para su pueblo, ¿sí? Es decir, Él deseaba bendecirlos y darles abundancia en esta tierra, pero la condición para que esto fuera posible, la condición es que ellos respondieran con obediencia. Por favor, entendamos esto. Este principio, esta verdad, es algo importante que aplica hasta el día de hoy para nosotros. Dios tiene preparado para usted y para mí muchas bendiciones. El deseo profundo del corazón de Dios es multiplicarnos, es bendecirnos, es que seamos prosperados en todo, pero el requisito para que esto suceda es la obediencia. ¿Está quedando claro? ¿Sí le queda claro? El requisito para que esto pase es la obediencia. Ahora le voy a poner un ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro. ¿Cuántos de aquí alguna vez han recibido una herencia? ¿Nada más yo? Muy bien, recuerdo muy claramente cuando murió mi abuelita. Están mis hermanas, se acordarán de ese tiempo. Mi abuelita, Cachita, madre de mi papá, cuando ella murió, vendió su casa, y recuerdo que nos tocó a cada uno de sus nietos una pequeña cantidad de dinero. Y cuando yo la recibí en lo personal, cuando la recibimos, sentí algo raro, algo como algo nuevo, algo extraño, porque era un dinero que yo no trabajé. Era un recurso que me llegó que yo no lo produje. Vamos, yo no lo trabajé y no fue un pago por algo que yo había hecho, sino que fue una herencia. ¿Sí? Ahora imagine usted que usted es una persona que va a recibir una gran suma de dinero, una gran herencia de un pariente, ¿sí? Una gran fortuna, pero el requisito para poder heredar esta riqueza, esta fortuna, es que usted tuviera que seguir al pie de la letra las indicaciones de quien le está heredando. Imagine usted que su abuelo o su pariente, quien sea, que le está heredando, le está poniendo una serie de cláusulas muy estrictas, a través de las cuales, si usted las obedece,
Eso va a posibilitar al juez para poder entregarle a usted toda su herencia. La pregunta del millón acá es: ¿usted seguiría las órdenes de su pariente que le heredó para heredar la fortuna, sí o no? ¿Sí o no? Pero, oiga, están bien locas las cláusulas, pero son muchos millones de pesos. ¿Usted lo haría o no lo haría? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Segura? Sí. Mire, podríamos hacer lo que fuera, pararnos de cabeza, hacer lo que fuera con tal de recibir esa herencia. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque es una herencia. Y una herencia no se trabaja. Una herencia se recibe, y se recibe por fe. Se recibe con gratitud. Pero se recibe con obediencia. Por favor, escuchen. Una herencia se recibe a través de obediencia. Ahora, si esto era tan importante y esto estaba tan claro para los hijos de Israel, Dios les había prometido por siglos. Es decir, era una canción tan escuchada, era una promesa tan difundida por siglos y siglos y siglos, que para ellos el saber que la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel, que era un lugar abundante, que era un lugar donde ellos iban a ser multiplicados, era tan sabido para ellos, ¿sí? Y si esto era tan importante, entonces ellos necesitaban saber que tenían que hacer cosas o dejar de hacer cosas con tal de asegurar que esa tierra prometida de tanta abundancia les fuera entregada en verdad. Es decir, si en verdad eso era tan importante, de la misma manera que lo dijimos ahorita, ellos harían lo que fuera para poder heredar esa tierra prometida. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es así o no? Claro, es bastante lógico. Vamos a hacer lo que sea necesario para poder heredar lo que Dios nos está queriendo entregar, que es la tierra prometida. Muy bien. Ahora, cada una de estas 7 naciones que vamos a ver en los próximos domingos, a partir de hoy en adelante, representan diferentes tipos de peligros, representan diferentes tipos de enemigos que necesitamos identificar para poder enfrentarlos y conquistarlos. ¿Está listo? ¿Hasta aquí estamos claros? Muy bien. Vamos a ir viendo tal vez uno, tal vez dos diferentes pueblos por domingo, porque la verdad hay mucha información que tenemos que dar, pero es bastante importante y le pido por favor que esté usted atenta para poder recibir toda esta información. El primer pueblo que vamos a ver acá es los hititas. Si podemos poner por favor de nuevo Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, usted va a encontrar ahí las diferentes 7 naciones que estamos hablando, y el primer pueblo que se menciona es los hititas. Y he echado de delante de ti a muchas naciones al Eteo. Ese Eteo son los hititas. ¿Ok? ¿Y esos quiénes son? ¿Qué significa? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Se va a dar cuenta que tienen mucho que ver. Los hititas eran descendientes de Et, quien era uno de los hijos de Canaán y era nieto de Noé. El nombre Et significa terror. Por favor, repita conmigo: terror. El nombre Et significa terror, lo cual era una característica muy peculiar de este pueblo. Ellos eran sumamente poderosos, es decir, tenían un ejército muy bien ordenado, un ejército muy salvaje. Ellos hacían muchas, ¿cómo podemos llamarle de una manera elegante? Atrocidades con sus enemigos. Eran famosos por sus actos sanguinarios, ¿sí? Con el cual causaban terror a sus enemigos. Ellos eran poderosos, por lo tanto infundían terror en los pueblos que conquistaban. Un ejemplo de esto lo vamos a poder ver registrado en la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 6. Fíjese bien, se lo comento rápidamente. Por favor, denos su atención acá. Segunda de Reyes, capítulo 7, nos habla de un momento en donde los sirios, el ejército sirio está sitiando a Samaria.
En aquel tiempo, Samaria era la capital de Israel, no como ahora que es Jerusalén. En aquellos años, en el tiempo de Segunda de Reyes capítulo 7, la capital de Israel era Samaria. Y entonces el ejército sirio estaba sitiando la ciudad de Samaria para conquistarla. ¿Y qué es lo que hacían en ese tiempo? Rodeaban completamente la ciudad con ejércitos. Todas las puertas de la ciudad, ellos apostaban un gran número de soldados ahí para no dejar a nadie entrar ni salir. Y lo que hacían era acampar y esperar. ¿Sí me está escuchando? Sí. Es decir, ¿qué pasaba? No dejaban que los alimentos, que el agua, que los víveres necesarios para vivir fueran entrando a la ciudad. De tal manera que con el tiempo ellos empezaban a hacer que la gente se rindiera por inanición, por hambre, o por sed, o por desesperación. ¿Okay? Entonces, ellos tenían sitiada la ciudad, y cuando tienen sitiada la ciudad, ellos oran a Dios. Israel ora a Dios y Dios interviene. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 3 en adelante. ¿Sí lo tenemos por ahí? Dice, lo voy a leer rápidamente. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, observe, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por favor, dense cuenta de una cosa. El ejército sirio, que era famoso por ser un ejército muy conquistador, muy poderoso, en la noche, cuando están descansando, escuchan que viene un gran ejército, escuchan voces, escuchan caballos, escuchan gritos de un ejército que viene contra ellos. Ellos se llenan de terror, ¿sí? Agarran sus cosas, las cosas que pueden tomar con las manos, y salen huyendo, dejando todo el campamento intacto tal cual estaba, salvando sus vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hizo que el ejército sirio escuchaba que venía un gran ejército contra ellos, y ellos se dijeron a sí mismos: el rey de Israel ha contratado a sueldo a los reyes de los hititas contra nosotros. Fíjese bien, menciona a los heteos y a los egipcios, pero el primer ejército que se menciona, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque con solamente escuchar el nombre de los heteos, ellos salieron corriendo. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿De qué estamos hablando? La palabra heteo significa terror. ¿Qué simboliza este enemigo para nosotros el día de hoy? Es bastante importante, por favor denme su atención. El primer enemigo que necesitamos vencer para entrar a la tierra prometida y alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros es el temor, el miedo. El miedo nos paraliza. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces yo, cualquiera de nosotros, nos hemos enfrentado a una situación difícil, y al tratar de querer hacer algo nuevo, enfrentarnos a algo desconocido, de una manera instintiva sentimos temor? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? El temor te frena. El temor no te permite avanzar libremente. El temor te paraliza. Y esta es un arma que el enemigo usa contra nosotros. El miedo nos paraliza y nos impide avanzar para tomar lo que ya es nuestro. Este fue el primer enemigo que impidió al pueblo de Israel entrar a tomar la posesión de la tierra prometida. Mire, quiero explicarle detenidamente con varios ejemplos lo que estoy hablando,
porque siento muy claramente en mi corazón que es algo que Dios nos está hablando a esta congregación. Es decir, Dios nos quiere introducir a usted y a mí en una nueva etapa de abundancia, en una nueva etapa que representa la tierra prometida, que puede ser una mejora económica, que puede ser una mejora familiar, que puede ser un incremento en muchas áreas de su vida, introducirlo a ese nuevo nivel de bendición. Pero para que eso pase, usted y yo necesitamos entender que Dios ya derribó, ya destruyó estos 7 enemigos delante de ti. Pero si tú no los tienes claros, si tú no los conoces y mucho menos los entiendes, tú y yo vamos a seguir siendo presa de estos enemigos en nuestra vida. El primer enemigo es el temor. Y para poder entender esto, le voy a dar un ejemplo muy clave. ¿Sí? ¿Está listo para escucharlo? Números capítulo 13 nos habla acerca del primer momento, el primer intento. Díganle a su compañero, el primer intento. El primer intento que Dios hizo de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Israel había salido de Egipto meses atrás, tal vez 2 meses, más o menos 3 meses, de que habían dejado Egipto. Habían estado caminando por el desierto, salieron a Cades Barnea, después fueron pasando por diferentes lugares en el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, y fueron realmente pocas semanas de la salida de Egipto a llegar a la orilla de la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a este lugar, Moisés toma 12 espías. ¿Recuerda usted este momento? 2 espías, un príncipe, un joven de cada una de las tribus de Israel, y los envió a reconocer la tierra prometida durante 40 días. Cuando esto pasó, estos jóvenes pasaron el Negev, pasaron los diferentes lugares, recorrieron la tierra prometida, los lugares altos, llegaron hasta donde estaba el mar de Galilea, hasta el otro extremo también, empezaron a recorrer, y la Biblia dice que ellos trajeron un racimo de uvas tan grande que lo tuvieron que cargar entre 2 personas con un palo. Recuerdo muy bien que estaba escuchando al pastor Cashman hace años hablando de este tema, y dijo, o una de dos, o aquel racimo era gigante, o aquellos eran bien separados. ¿Sí? Pero el caso es que el racimo era cargado por 2 personas con un palo sobre sus hombros para poder transportarlo. Era una cosa increíble de la abundancia y el tamaño de los frutos de aquella tierra. Sin embargo, cuando llegaron a darle el informe a Moisés, el informe fue diferente. Por favor, le voy a pedir que lo lea conmigo. Lo vamos a proyectar acá en la pantalla. Estamos hablando que es Números capítulo 13, versículos 26 al 33. Está terminado. Números capítulo 13, versículo 26 en adelante. Lo voy a leer detenidamente y le pido por favor que vaya siguiendo con su vista, ya sea acá al frente o en su teléfono. Dice: anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Ok? Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Estamos hablando del racimo de uvas gigante. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, observen, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, voy a repetir esto, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo:
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Observe, y éramos nosotros, a nuestro propio parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjese bien, de los 12 espías, usted ya conoce la historia, 10 de ellos, dice el versículo, que hablaban mal de la tierra. Espérenme, no están trayendo un racimo gigantesco diciendo, esta es la abundancia que hay en este lugar. Efectivamente es una tierra que fluye leche y miel. Dígame usted, ¿no lo estaban presentando? ¿Sí o no? ¿No era una demostración de que efectivamente era una tierra que fluía leche y miel, justo como Dios dijo? Claro que sí. Pero el versículo dice, ¿saben qué? No podremos subir, porque hay gigantes. Y cuando pasaban cerca de nosotros, nosotros nos veíamos como langostas, como chapulines al lado de ellos. Entonces esto causó algo en el corazón de Israel. Vamos a cambiar al capítulo 14 que sigue, versículo 1. Números 14, 1, por favor observe lo que dice la escritura. Entonces, toda la congregación que gritó y dio voces, fíjese bien, y el pueblo lloró aquella noche. Yo le pregunto a usted, ¿por qué cree usted que el pueblo gritó, dio voces y lloró toda aquella noche? ¿Por qué razón? Porque estaban aterrados. Espérenme, vamos a retroceder un poquito el cassette. Bueno, ya no es cassette, ya es DVD o ya es memoria sólida, estado sólido. Vamos a retroceder un poquito la historia. Y si usted se fija, en el momento que Dios le promete a Abraham que había de introducir a su descendencia a un lugar como este, Dios le dice que era una tierra que fluía leche y miel. Es decir, Dios está diciendo, es el mejor lugar para ellos, es lo mejor que hay. A ellos, a tu descendencia, les va a tocar lo mejor. Después avanzamos hasta Moisés. Dios está delante de Moisés, se revela ante él como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y le dice, yo he escuchado los ruegos de tu pueblo, he descendido para librarlos, ven y te enviaré para que los rescates y los introduzcas en la tierra que juré a sus padres, tierra que fluye leche y miel. Yo le pregunto a usted, ¿Dios estaba cumpliendo su promesa, sí o no? Dios jamás dijo que la tierra iba a estar sola. Al contrario, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, en la tierra del Heveo, del Jebuseo, del Gergeseo, del Cananeo, del Fereceo, Dios ya les estaba diciendo que la tierra está ocupada. Cuando ellos enviaron a los 12 espías, cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra, ellos ya sabían que la tierra estaba ocupada. ¿Cierto o no cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Esto es vital, es muy importante. ¿Por qué razón ellos lloraron toda la noche? Porque ellos estaban aterrorizados a causa de los gigantes. El temor a morir en manos de los gigantes, el terror a tener que enfrentar a esos enemigos, entre comillas, invencibles, los había paralizado por completo. Ahora, en medio de ese llanto, en medio de toda esa confusión de la gente gritando, lamentándose, se levantan dos hombres que estuvieron dentro de los 12 que fueron a reconocer la tierra, que son Josué y Caleb, y trataron de alentar al pueblo. Ellos trataron de decirle, ánimo, compañeros, hermanos, amigos, vamos a entrar. Fíjense lo que dicen ellos, Números 14, versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es
tierra en gran manera buena. En otras palabras, está diciendo, no es verdad que es tierra que traga a sus moradores, es tierra en verdad buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la congregación, toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, estaban tan atemorizados, tan aterrorizados, que cuando dos personas se levantan con un espíritu correcto, tratando de alentarlos, tratando de disipar el temor de sus mentes, sus corazones, entonces tú crees que sí podemos, y empezaron a agarrar piedras para apedrearlos. Pero en ese momento sucedió algo. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, y ahí todos se asustaron. Ahora, por favor, observa una cosa. Esta fue la razón por la que Dios se enojó con Israel. Dios desciende, el versículo 11 dice que la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo, y entonces Dios le habla a Moisés y le dice algo muy importante, y le da la razón por la cual está molesto con Israel. Versículo 11. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, versículo 12, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Después de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo le pregunto a usted, esa gente, ese pueblo de Israel, ellos son los que vieron el mar rojo abrirse, ¿sí o no? Esa congregación de hijos de Israel son los que vieron la muerte de los primogénitos, ¿sí o no? Son los que vieron la plaga de langostas, la plaga de la oscuridad, la plaga de los piojos, de los tumores, todas estas cosas, todas esas grandes señales que ellos vieron. Ellos vieron la columna de fuego en la noche, interponiéndose entre el ejército egipcio y ellos para que pudieran terminar de cruzar el Mar Rojo. Ellos vieron la nube en el día, dándoles sombra en el medio del calor del desierto. ¿Por qué entonces ellos no le creen a Dios? Es algo muy simple. El terror paraliza. El miedo paraliza. El miedo te bloquea y me bloquea. De tal manera que tú puedes ser una de las personas más espirituales. Tú puedes ser una de las personas que sabe que Dios es bueno, que sabe que Dios es fiel, que Dios es justo, que sabe que Dios cumple sus promesas, pero cuando llega el día, todo se bloquea. No funcionas, no funcionamos cuando hay miedo. ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés se postra sobre su rostro. Moisés y Aarón, y Moisés ora e intercede por el pueblo y le dice: Dios, si tú destruyes este pueblo aquí, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir todas las naciones que están alrededor? Dios no los pudo meter en la tierra que les prometió, por eso los mató en el desierto. Extiende ahora tu gran misericordia, como has dicho, que eres un Dios de misericordia, que eres tardo para la ira, grande en misericordia. Perdónanos por este gran pecado que hemos hecho. Y Dios le responde en el versículo 20 al 25. Números 14, 20, y le dice: yo los he perdonado conforme a tu dicho. ¿Ok? Yo los perdono. Pero tan cierto como vivo yo, dice el Señor, tan cierto como yo vivo, dice, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz,
no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Por favor, demos atención acá un momento. Por favor, grabe estas palabras en su mente. Hubo en él otro espíritu. Tatúelas aquí en su mente. Otro espíritu. ¿Qué está diciendo Dios? Porque Él se atrevió a vencer el temor. Porque Él se atrevió a hacer a un lado el terror que los tenía paralizado y Él decidió creerme a mí. Eso es un espíritu diferente. Estamos hablando de una actitud. ¿Qué está diciendo Dios? Pero mi siervo Caleb, porque tuvo una actitud de fe en lugar de dejarse llevar por el terror. Por eso, Él heredará la tierra y yo le daré herencia en esta tierra como lo había jurado. ¿Qué hizo que Dios decidiera no dejar entrar a su pueblo? Por favor, este es el meollo de este primer punto. Por favor, escúcheme con atención. ¿Por qué razón Dios no permitió que su pueblo entrara a la tierra prometida si lo había prometido por siglos atrás? ¿Cuál fue la razón? La razón fue la desobediencia. ¿Se acuerda que le dije? El requisito para heredar lo que Dios tiene para ti y para mí es la obediencia. ¿Me quedó claro? ¿Cuál fue el problema acá? La desobediencia. El problema por el cual no entraron a la tierra prometida en esta ocasión fue la desobediencia. Pero el verdadero enemigo que estuvo detrás de la desobediencia fue el pecado. La verdadera razón de fondo que los llevó a desobedecer y los llevó a estar en duda y en falta de fe fue el temor. El miedo paralizó a Israel. El miedo a los gigantes, el miedo a morir en manos de los gigantes, y esto ocasionó que ellos no creyeran lo que Dios les había prometido hacer. El temor se interpone a la fe para dejarnos llevar por nuestra lógica y razonar, fíjese bien, llevarnos a razonar lo que Dios nos ha prometido, diciéndonos que no pasará, porque no es lógico. Wow. Vivir en temor, queridos amigos y hermanos, vivir en temor y en la inseguridad es el resultado de estar viviendo lejos de Dios. Es importante esto. El temor paraliza. El vivir en temor, en miedo y en inseguridad es el resultado de estar viviendo lejos de Dios. Una persona que está tomada de la mano de Dios, una persona que se conecta con el Espíritu de Dios, ¿sí? Justo como lo hizo Josué y lo hizo Caleb, puede enfocarse en las verdades bíblicas. Una persona que empata su corazón con el Espíritu de Dios, que se conecta con la fuente, tiene la opción y tiene la capacidad de hacer el temor a un lado, hacer el terror a un lado para enfocarse en las promesas de Dios a través de fe. Como usted ya sabe, en la Escritura existen 365 veces la expresión no temas. Para cada uno de esos días, Dios tiene un no temas para ti y para mí. El diablo utiliza el temor para neutralizar la fe de los creyentes. El terror a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos, se convierte en un arma en nuestra contra cuando nosotros decidimos creer que lo que nuestros sentidos dicen es verdad. Mire, es muy sencillo. ¿Qué cree usted que sentían esos dos espías cuando estaban escondidos detrás de una rama, un árbol o algo, y pasaba el gigante y lo veían para arriba así? ¿Qué cree usted que sentían? Es natural que tuvieran miedo. Es natural. Es decir,
Dios no estaba peleado con que ellos sintieran miedo. Ese no es el problema. El problema es que tú y yo permitamos que el temor gobierne tu mente, que el terror te paralice. El problema es permitirle al temor ordenarte a ti qué hacer y qué no hacer. Hay un versículo en Job capítulo 3, versículo 25. Y es un versículo que se cumple en tu vida y en mi vida muchas veces equivocadamente. Job 3:25 dice muy claramente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. La versión Nueva Traducción Viviente dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Cuántas veces has pasado por eso? ¿Sabes por qué? Hay una clave en este versículo. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo ¿qué? ¿Sabes por qué? Porque ya lo estabas esperando. Así es sencillo. Es como la anécdota de la pareja que está en casa y la esposa empieza a escuchar ruidos en la parte de abajo de la casa en la noche y le dice: viejo, levántate, parece que anda alguien abajo. Y va este hombre con el bate, prende la luz, se encuentra el ratero y el ratero trata de salir corriendo, espavorido. Le dice: no, esperen, no se vaya. Mi esposa tiene años esperándolo. Es cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a temer, sin darnos cuenta, empezamos a soltar palabras, empezamos a declarar: sí, ya sé, yo sabía que esto me iba a pasar, ya sabía que me iba a pasar. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Le pasa. Este versículo dice eso. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. Mire, la duda es una manifestación visible de algo más poderoso. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar con esta frase. Aunque se ponga de pie, le pido por favor que no pierda este momento. La duda es una manifestación visible de algo más poderoso que está detrás. El miedo. La desobediencia tiene una raíz más profunda que influye en nuestra mente, y esa raíz más profunda es el temor. Voy a repetir. La duda es una manifestación visible de algo más poderoso que está detrás, que es el miedo. La desobediencia tiene una raíz más profunda que influye en nuestra mente para decidir no creer, y esa raíz más profunda es el miedo. Los hititas efectivamente eran un pueblo de los que Dios le había ordenado a Israel exterminar por completo para entrar a la tierra prometida. De esta misma manera, pásame ahí, por favor. De esta misma manera, Dios desea que aprendamos a confiar en sus promesas y a sobreponernos al temor de lo desconocido, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que puede pasar. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Déjame decirte esto a través del Espíritu de Dios. Por favor, dame tu atención. Dios te va a prosperar. Dios te va a multiplicar. Ese negocio que has deseado, Dios te lo va a entregar. Ha llegado el tiempo de que el desierto se termine para muchos de nosotros, en muchas áreas. Y las oportunidades por las que estuviste orando, las oportunidades que has estado esperando, están por llegar. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no te atreves a vencer al temor en tu vida, se va a presentar la oportunidad. Pero en el mismo momento que se presente la oportunidad, va a llegar el gigante. ¿Cómo le voy a hacer? Es un negocio increíble. Tengo una gran oportunidad, pero necesito reunir muchísimo dinero. ¿Cómo le voy a hacer? 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 Y empiezas a dejar que el temor te paralice. Y
¿Y sabes qué va a suceder? Nada. Yo te pregunto a ti, ¿vas a permitir que esta gran oportunidad se te vaya de las manos por no saber controlar el temor? ¿Eso quieres? Todo el tiempo que has estado orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, Dios tiene un tiempo donde va a tocar el corazón de tu esposo y de tu esposa y de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Cuando llegue ese momento, el temor va a venir a asaltarte. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Y qué pasa si él regresa? ¿Y qué pasa si se va? ¿Y qué pasa si las cosas no son como yo esperaba? ¿Qué pasa si sucede esto y no sé cómo actuar? Si tú le permites al temor que te paralice, esa bendición se puede esfumar. Este enemigo era un enemigo que Dios había quitado delante de Israel. Por favor, entiende esto. Estas 7 naciones, Dios ya las había destruido y las había derrotado de antemano para que Israel las exterminara. Tú no puedes, yo no puedo negociar con el temor. Tú no puedes emparentar con el temor. No es posible hacer alianzas con el temor. No es posible. Tú y yo necesitamos exterminarlo por completo. Yo sé, estoy convencido de que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Quiero terminar con una pregunta. ¿Hemos dejado de creer en las promesas de Dios por miedo a lo que pueda pasar? Escucha la pregunta. ¿Hemos dejado de creer en las promesas de Dios por miedo a lo que pueda pasar? Cuando estuve preparando este mensaje, yo sabía que Dios te iba a tocar. Yo estoy sumamente, no sé cómo decir, mi corazón está muy sensible por esta información. Yo sé que Dios está hablando. Mientras cantamos esta canción, quiero pedirte que dejes que el Espíritu Santo se mueva a tu alrededor. Cierra tus ojos un momento. Ahí donde estás. Espíritu Santo, empieza a moverte entre nosotros. Señor, nosotros deseamos obedecer. Señor, yo no quiero seguir dándole lugar en mi vida al temor nunca más. En el nombre de Jesús renuncio al terror que me paraliza. Renuncio al miedo al futuro. Renuncio al miedo a no saber cómo resolver tantas situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, yo renuncio a este pueblo hitita. Yo no permito que el temor se apodere y gobierne mi vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en el nombre de Jesús. Aquí puedo sentir el cielo tan cerca de mí. Y así quiero seguir, no importa si el tiempo se va. Es mi vida una ofrenda de amor, un canto que no cesará. Toma, Dios, mi mente y corazón, recibe esta ofrenda de amor. Todo lo que yo soy es ofrenda
como una ofrenda. Todo lo que yo soy es ofrenda de amor desde mi corazón. Me bastaría una eternidad sin intentar explicarle tu amor. Mi alma llevará fresca adoración, subiré hasta el trono de amor. Me bastaría una eternidad sin intentar explicarle tu amor. Mi alma llevará fresca adoración, subiré hasta el trono de amor. Subiré hasta ti, gloria, sopla, sopla sobre mí, sopla, sopla, sopla sobre mí, sopla, sopla, sopla sobre mí, sopla, sopla, sopla sobre mí, sopla. Dios tiene preparado un toque para ti. Has deseado por mucho tiempo que tu corazón se encienda como una llama. Ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Dios te va a dar. Si tú estás siendo presa del temor, deja que Dios sople sobre ti. Deja que el Espíritu Santo sople sobre ti. Corre acá al frente. No tiene que ver que estés en tu lugar o al frente, pero estar aquí es decir, Señor, yo quiero. Estar aquí al frente es decir, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Sopla sobre mí, sopla en mi vida ahora. Si tú quieres un toque, si tú quieres que Dios empiece a moverse en tu vida, si tú quieres que el Espíritu Santo empiece a limpiar todas esas marañas en tu cabeza, ven y dile, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí, Señor, sopla sobre mí, Señor, sopla sobre mí, sopla.